Buenas tardes. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional frente a las circunstancias que plantea el COVID-19 en sus decretos de necesidad y urgencia 260/20 y subsiguientes, y las acciones promovidas en consecuencia por la Universidad Nacional de La Plata en su resolución 667/20 y sus ampliatorias, del marco resolutivo propio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en su resolución 106/20, considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para las defensas de PFC, se dará inicio al acto de defensa de PFC del estudiante Manuel Hernández, estudiante del taller vertical de arquitectura número 2, que será realizada incluyendo la instancia de evaluación bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema Animarte, Centro de Arte Joven. A continuación se realizará la defensa de PFC del estudiante Tomás Massaglia, desarrollando el tema Fabricar Identidades, Usina Cultural. A continuación presentaré a la comisión evaluadora que actuará en esta defensa. Por el taller vertical de arquitectura número 2, los profesores arquitectos Jorge Prieto y Nora Ponce. Profesor invitado por el área arquitectura, arquitecto Fabián Pérez. Profesora invitada por el área comunicación, especialista arquitecta Fabiana Carbonari. Profesor invitado por el área de ciencias básicas, tecnología, producción y gestión, asignatura, estructuras, ingeniero Ángel Maidana. Dando fe en mi carácter de secretaria de investigación y posgrado de la identidad de los participantes en este acto, se inicia dicha presentación. Bueno, adelante Manuel, mucha suerte. No, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a presentar mi proyecto final de carrera titulado Animarte. Y el edificio que va a responder es un centro de arte joven. Animarte surge de la combinación de las palabras animar, entendido como infundir ánimo, fuerza o energía a alguien para hacer, resolver o emprender algo. Y arte, concepto amplio, pero en este caso aplica el arte es sobre todo un estado del alma. Considero que es una herramienta para transmitir cultura, identidad, emoción, sensibilidad y por sobre todo ánimo a todas las personas, en especial a los jóvenes que son una de las grandes potencialidades de la sociedad. Se ha observado el incremento de patologías y trastornos psicológicos en el último tiempo en personas jóvenes. Un desánimo social que va en aumento y afecta no solo a este sector de la población, sino a la sociedad en sí. El vínculo entre un ser humano y el arte es fundamental para poder sobrellevar dichos conflictos internos y externos. Los jóvenes son los futuros ciudadanos, profesionales y artistas que necesitan un entorno en donde expresarse, socializar y aprender mediante la inclusión y la equidad. Se considera que los jóvenes definen sus gustos e intereses entre los 18 y los 25 años. Por eso Animarte es un centro de arte joven destinado a ellos, incluyendo además a todas las edades. En la ciudad de La Plata se encuentran varios centros destinados al arte, pero sin alcance a escala regional. Nuestra ciudad está repleta de artistas con grandes capacidades que requieren un espacio integral que los motive, anime y potencie. Por eso los objetivos del proyecto son brindar a la región un espacio para la reunión, la interacción y el intercambio de conocimientos, dar a conocer y transmitir distintas formas de arte, construir un espacio de comodidad igualitario y abierto a la comunidad, con un diseño sustentable, con baja utilización de energía y respetando el entorno. Se encontró un sitio en la ciudad que permite la articulación y la integridad de diferentes sectores del partido, Tolosa. La ciudad origina espacios residuales en la periferia urbana que se presentan como oportunidades para generar un edificio icónico que provoque impactos positivos allí y a su alrededor. Elijo un terreno apto para la implantación del edificio en la intersección de la Avenida 13, uno de los ejes principales de la ciudad, y Avenida 520, que conecta la Ruta 2
y Ruta 36, con una vinculación casi directa con la autopista Buenos Aires-La Plata. Está bordeado por el distribuidor Pedro Benoit, que articula distintas arterias como el Camino General Belgrano y Camino Centenario, favoreciendo a los habitantes de toda la región y sus alrededores. Este sector está rodeado de vías de circulación, hipermercados, hitos y espacios artísticos no integrales, con unas dimensiones de 66 metros por 132 metros de perímetro triangular, orientado hacia el norte, con buen asoleamiento, sin sombras y libre de terrenos linderos. Se encuentra rodeado por casas de baja escala, comercios barriales y circulación rápida. Definidos los objetivos y el sitio, se propone generar un edificio que morfológicamente se reconozca como un punto focal y de atracción del arte en la región, siguiendo los conceptos de expresión, movimiento y dinamismo. Tomando como analogía nuestro entorno y observando las condiciones del terreno, se proyecta un cubo, siendo este el centro del edificio, donde vamos a poder proyectar los objetivos y sobre todo la idea de iconicidad. Este realiza un giro, orientándose con las trazas viales a medida que se eleve, ofreciendo sus lados hacia el norte y hacia el distribuidor, donde captará la atención de quienes transiten por la zona. La materialidad del cubo es transparente, permitiendo mostrar las actividades artísticas que se generan en él. La colorimetría de este vidrio es de color rojo, ya que se asocia con la pasión, la energía y la vivacidad del espíritu. Se proyecta un zócalo que se articula con el cubo, resultando una forma sencilla que se eleva simulando un monte, apropiando la analogía de su entorno inmediato. Ambos volúmenes toman en cuenta el dinamismo de sus vías, valorizan sus visuales y le dan entidad a la percepción urbana. El zócalo posee la función de estudio e investigación. En su cubierta se propone una terraza verde donde puedan llevarse a cabo actividades recreativas, espacio social, exposiciones y eventos. Estas dos formas finalizan con una gran plaza pública complementada con gradas que conectan niveles superiores e inferiores, atravesando todo el conjunto y dialogando con el barrio. Dentro del cubo se alojan las exposiciones artísticas y el auditorio, un cilindro en altura rodeado de una escalinata con bandejas, que permite no solo recorrer el edificio, sino apreciar varias visuales hacia la ciudad, gracias a la transparencia del mismo. Podemos observar espacios artísticos alrededor de este cilindro, en la parte inferior y en su terraza, donde se llevan a cabo actividades artísticas variadas. Este cuerpo posee una conexión a través del foyer del auditorio hacia la terraza verde del área educativa, pudiendo acceder a ella a través de este método o mediante una escalinata verde que conecta con calle 13. Dentro del zócalo se encuentran los ámbitos de estudio, ventilados e iluminados, a través de patios verdes internos que conectan todos los niveles. Se piensa en aulas flexibles, con planos verticales móviles, provistos de apoyo informático en sus pasillos y espacios de reunión. Esta forma le dará la espalda a la vía de circulación más veloz y bulliciosa que la rodea, protegiendo al edificio de la contaminación acústica. La plaza pública actúa como una articulación del edificio, permite conectar planta baja, subsuelo y la cubierta del zócalo. Estos vínculos se realizan mediante una escalinata verde donde se despliegan escenas de actuación al aire libre, debates e interacción social. La morfología se resume en un cubo transparente rojo vinculado a un zócalo verde, que dialogan con la escala regional y con la velocidad de la ciudad. Con este tema y sitio, desarrolla un programa de necesidades dividiéndolo en 4 grandes bloques. Área cultural, que contiene auditorio, foyer, Zoom, terraza interna, exposiciones, taller de escenografía y sala de ensayos con camarines. Área de aprendizaje, que contiene aulas con expansiones, biblioteca, mediateca, áreas de informática y autoridades. Área público, que contiene resto bar, espacios sociales, exposiciones y la cubierta verde. Y un área de servicio con sala de máquinas, estacionamiento, carga y descarga y sanitarios, haciendo un total de 9.100 metros cuadrados.
El proyecto se divide en 3 sectores. Un sector cultural, ubicado dentro del cubo, un sector de aprendizaje dentro del zócalo, rodeado de una plaza pública. El edificio posee 3 accesos en planta 0, uno por avenida 520, otro por avenida 13 y uno por una calle de servicio paralela al distribuidor, ingresando al hall a través de semicubiertos articulando el zócalo y el cubo. En planta baja se observan las circulaciones verticales a través de rampa y ascensor, múltiples alturas, rodeada por exposiciones artísticas. En el zócalo se accede a un hall que conecta con los 2 niveles de aulas a través de escaleras que se articulan con una doble altura al subsuelo. Estas poseen expansiones con área de informática, están provistas de administración y servicios, con espacios verdes de iluminación y ventilación. A partir de la proyección de la calle 520 bis, se accede al Zoom y a la plaza pública, que conduce al nivel subsuelo mediante una escalinata con vegetación. Se genera un acceso de servicio por la calle posterior, permitiendo ingresar al estacionamiento vehicular del sector administrativo y el subsuelo. Mediante circulación vertical y la terraza verde, se accede al foyer que conecta con el auditorio, que aloja la circulación vertical técnica rodeado de múltiples alturas. La circulación continúa su recorrido permitiendo ingresar desde distintos accesos a las bandejas del auditorio. En el último nivel se encuentra la terraza interna con exposiciones artísticas y visuales hacia el exterior, en todas las direcciones. El nivel subsuelo se divide en 3 áreas: un área social, un área educativa y un área técnica. En el área social se encuentra una escalinata verde que conecta con el resto bar, con exposiciones artísticas y circulación vertical. Este espacio se abre hacia el zócalo articulándose con las aulas, biblioteca o sus expansiones, administración, sanitarios y espacios verdes intercalados. Se complementa el nivel subsuelo con la sala de máquinas, mantenimiento y estacionamiento con ingreso de transporte del sector técnico, que provee al taller de escenografía y al box de carga y descarga. Desde aquí se accede a los camarines que ventilan e iluminan a un patio interno, así como también lo hace la sala de ensayos. En el corte transversal se observa el auditorio rodeado por un pasillo con múltiples visuales al exterior y a diferentes alturas. Por encima se ubica la terraza interna con exposiciones y vistas. Debajo de este se encuentra el área pública con resto bar, las aulas con sus expansiones y la terraza verde que accede al auditorio. El zócalo toma como referencia el movimiento y el mismo nivel del distribuidor. En el corte longitudinal se observa nuevamente el auditorio, el ingreso de automóviles al subsuelo y la escalinata que conecta las gradas verdes del zócalo, planta baja y el nivel inferior. En el corte que atraviesa el zócalo se destacan los espacios verdes entre las aulas y el perfil del edificio. La resolución de la estructura del edificio adopta 2 materiales: el hormigón armado en el sector de aprendizaje y auditorio, y el acero que se aplica en la estereoestructura del cubo destinado al sector cultural. En la silueta simple y primaria del cubo, antes de la torsión, se observa la deformación del mismo a causa de su propio peso y fragilidad, por lo que se requiere un aporticado interno que otorgue una mayor estabilidad. El mayor desafío se encuentra en la malla metálica prismática al aplicar un giro de 12 grados a medida que se eleva. Se comienza a subdividir la trama para crear una mayor rigidez en los planos, y posteriormente se producen triangulaciones a fin de resistir el giro producido. El montaje de la obra comienza con la excavación para la realización de fundaciones puntuales de hormigón armado in situ. Se colocan en una trama regular de 4,25 metros. En esta etapa también se materializan las vigas de fundación y la continuación de las futuras columnas. A continuación, se prosigue con el cerramiento vertical del subsuelo, que al igual que la planta baja, está constituida por paneles dobles de hormigón prefabricado con colado interno. Se colocan las vigas metálicas tipo void,
que soportarán las cargas del entrepiso correspondiente al nivel 0. Finalizando el montaje de la totalidad del zócalo, se procede con el sector cultural y la construcción del auditorio, colocando las columnas y los paneles prefabricados de hormigón. Una vez finalizada la obra húmeda, se continúa con el armado seco de la estereoestructura metálica, de manera manual, con asistencia mecanizada, conformando el entramado del cubo. Del mismo modo, se procederá con la envolvente transparente vidriada y luego el vidrio exterior tonalizado rojo y su cubierta. La silueta del cubo responde a una figura regular, un cuadrado de 29,75 metros de lado, que se modula también cada 4,25 metros. La planta presenta un desafío estructural consistente en el giro de 2 grados por cada nivel de elevación, haciendo un total de giro de 12 grados respecto al nivel de la base. El cubo posee 7 niveles separados entre sí cada 4 metros. Se resuelve adoptando un pórtico metálico de una altura de 24 metros totales. La cubierta está constituida por una estereoestructura de doble napa separadas a una distancia de 1,5 metros. El módulo base comienza con la colocación de 4 barras metálicas verticales que luego se conectarán con otras 4 horizontales, formando 2 planos paralelos de 4,25 metros por 4 metros. Se agregan separadores que conectarán entre sí los cuadros recién conformados a una distancia dependiendo de su ubicación en el nivel en el que se encuentren. Para lograr la estabilidad se agrega una barra diagonal en el cuadro exterior del conjunto. De igual manera se procede con los cuadros laterales verticales y horizontales. De este modo, se descomponen las cargas actuantes provenientes de la cubierta a través de las distintas barras. Se inicia el montaje con la instalación de las barras verticales en el nivel subsuelo, comenzando desde las esquinas hacia el interior del polígono para finalizar cerrando todos los cuadros determinados por las columnas. Luego se triangulan todos los módulos, generando así la rigidez estructural necesaria para resistir las fuerzas propias y las acciones externas. El procedimiento se repetirá en los siguientes niveles superiores hasta conformar la totalidad del cubo. Utilizo la estereoestructura ya que está compuesta por barras y nudos que unidos forman un tejido resistente y liviano. La resolución de las articulaciones está dada por nudos mero que se aseguran con tuercas y contratuercas, permitiendo el ajuste de acuerdo a cada punto en el espacio. Esta articulación permite la incidencia de varias barras debido a su capacidad de recibir facetados en su superficie esférica dependiendo el ángulo respectivo. Las fundaciones del proyecto están basadas en su mayoría en zapatas puntuales de hormigón armado, exceptuando las bases del cerramiento vertical del nivel subsuelo, que consisten en zapatas corridas. El zócalo es una formación mixta de materiales tales como el hormigón armado ubicado en las fundaciones corridas, como la envolvente vertical y losas. Mientras que el otro material es el acero, utilizado en las vigas que sostendrán la losa del entrepiso y la cubierta intensiva verde. Luego de la colocación de las panelerías del nivel subsuelo del zócalo, se instalan las vigas metálicas tipo void y se continúa con la colocación de las losetas alivianadas pretensadas de hormigón alveolar. El auditorio se describe mediante una forma simple compuesta por un prisma vertical de base circular con apoyos puntuales. Su plano superior e inferior son losas casetonadas de hormigón armado que se encuentran apoyadas sobre un entramado radial de columnas formado por 8 elementos de este mismo material. Asimismo, lo rodea un plano que cumple la función de circulación y exposición temporal. Su condición de apoyo será un voladizo de 2 metros vinculado a las vigas que unen las columnas de acuerdo a su nivel. La panelería de cierre lateral se conforma por paneles de hormigón alivianado con placas de poliestireno expandido de alta densidad que le confieren liviandad, rigidez y acústica necesaria al volumen. La cubierta de la estereoestructura posee un tratamiento similar a todo el conjunto. La modulación continúa siendo de 4,25 metros dividido en 7 módulos de lado, teniendo como resultado un lado de 29,75 metros.
Por encima de esta estructura se ejecuta la cubierta compuesta por la perfilería C de acero galvanizado, sobre la que se colocarán paneles roof agrafado relleno de EPS con terminación para cielo raso en su cara inferior. El edificio toma en consideración la optimización de los recursos naturales para minimizar el impacto ambiental. Es aquí donde el propio diseño debe ser eficiente. Posee un sistema de ventilación natural, una cubierta intensiva verde sobre el zócalo, además de patios interiores ventilados e iluminados, acompañados de árboles y vegetación que permitan una mejor calidad espacial. Se fomenta también el uso de energías renovables a través de instalaciones, como la reutilización de las aguas pluviales y paneles fotovoltaicos. Se reduce el consumo de energía a través de un pozo canadiense, como así también una piel perforada que frene la incidencia de la luz solar. Se colocan panelerías con aislante acústico en los sectores que no solo detienen la contaminación acústica, sino de las incidencias climáticas externas. El montaje de la envolvente del cubo comienza con la instalación de las columnas y sus travesaños horizontales, generando el marco de un módulo de la envolvente. Luego los separadores y tensores oblicuos que sostendrán la estructura metálica del vidrio tonalizado rojo. Para reducir la superficie de los paños vidriados, se establece una línea de estructura secundaria que consta de la incorporación de abrazaderas que permiten la articulación de las nuevas barras. Por lo tanto, se obtienen paneles vidriados de 2,12 metros de ancho por 2 metros de alto. Esta articulación se realiza a través de caños y tensores, que mantendrán la rigidez del conjunto. Ambas cristalerías están sujetas a través de anclajes tipo araña, con juntas elásticas para absorber los posibles movimientos. La envolvente interna de vidrio se adopta el sistema de ventilación natural incorporando paños basculantes que permiten el ingreso y el egreso de corrientes de aire. La envolvente exterior está materializada con vidrio laminado con capa interna de butirol PVB, de color rojo, asociándolo con el dinamismo y además permite absorber mayor radiación ultravioleta, bloqueando el paso de estos agentes externos antes de que alcancen nuestra piel y generen patologías. Por encima del zócalo se decide aplicar una cubierta intensiva verde, ya que disminuye la temperatura de parte de las superficies urbanas. Mejora el aislamiento térmico, reduce el consumo de energía y retiene el polvo y la contaminación. El pozo canadiense se trata de un sistema de energía natural de bajo costo, ecológico, eficiente y sostenible. Conduce el aire que se acumula en las tuberías subterráneas que se encuentra más frío que el de la parte superior. En el proyecto se ubica en la parte inferior de la escalinata que conecta con el subsuelo y por debajo de la cubierta verde lateral. Para la reutilización de energía renovable se aplican sobre la envolvente vidriada del cubo paneles fotovoltaicos tipo ASCA, orientándose hacia el norte donde se presenta mayor hora lumínica. Protege de los ataques externos como la luz ultravioleta y con poca energía solar son suficientes para activarse proporcionando una fuente de energía independiente para sistemas de iluminación y ventilación. La envolvente del auditorio consta de panelería premoldeada formada por una estructura de hormigón armado y una aislación térmica de EPS. El material que recibirá los sonidos del espacio es una placa acústica de lana mineral de 100 kilos por metro cúbico de 5 centímetros de espesor. Respecto al diseño eficiente del edificio, se aplica una instalación de reutilización de aguas pluviales, que recolecta las aguas y las conduce hacia un sistema de tratamiento primario para remover la principal carga contaminante, para luego almacenarse en un tanque para sus usos no potables como sanitarios y limpieza. La cubierta del cubo divide su superficie en dos pendientes del 5%. Una de ellas recupera parte del caudal pluvial para la recuperación, mientras que el otro plano las conduce a la vía pública. Para calefaccionar y refrigerar, se adopta un sistema fan coil condensado por agua, frío-calor por caldera. El equipamiento se aloja en la sala de máquinas en el nivel subsuelo. Consta de un MEL, una máquina enfriadora de líquidos, y una caldera, las cuales proporcionan el servicio para las dos temperaturas dominantes.
Se aplican 3 ramales que sirven a sectores específicos como el auditorio, las aulas y los sectores comunes. La activación del líquido se lleva a cabo mediante el uso de bombas centrífugas. El sistema de incendio adoptado es un servicio presurizado que consta de una reserva de agua asistida por 3 bombas, tanque hidroneumático y conexión exterior a equipos de bombeo. El esquema de escape se plantea hacia espacios comunes generales, para luego derivar a los usuarios hacia la plaza pública. Para proteger los elementos metálicos en el proyecto de las altas temperaturas provocadas por un incendio, se utiliza en su superficie pintura intumescente, que evita que el perfil metálico alcance temperaturas críticas que comprometan su estabilidad estructural. En conclusión, es esencial encontrar un espacio abierto a la comunidad, dándole preponderancia a las personas jóvenes, que puedan desarrollar la rama artística que los impulse y los motive. Ubicándome en un sitio que posee gran potencialidad, se generó no solo un edificio, sino un espacio para dialogar, disfrutar e intercambiar ideas, respetando su entorno, brindando métodos y acciones que favorezcan a la autosuficiencia energética del proyecto y de lo urbano. Un edificio integral que reúna todas las necesidades de sus usuarios, con una presencia icónica que sea reconocible y que represente el crecimiento artístico de la zona. Animarte surge como necesidad de un espacio fuera del casco urbano, con las intenciones de brindar integración, cultura y equidad social, abierto a la comunidad, a quienes necesiten potenciar el arte y el ánimo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Manuel. Vamos con los comentarios. ¿Puedes empezar, Fabián? ¿Querés? Sí, cómo no. Estoy en la facultad, en un lugar que no sé si es el mejor de todos, porque recién termino clases, así que posiblemente no tenga buen audio en algún momento porque veo que la señal no es muy buena. Por favor, me avisan en ese caso y repito o vemos qué hacemos. Manuel, buenísimo tu trabajo, muchas felicitaciones. Muy bueno por el tipo de trabajo, por la cantidad de trabajo que es impresionante, como en la gran mayoría de los PFC. Buenísimo también porque nos ofrece un territorio para todos, compañeros tuyos y docentes también, para poder ver y aprender constantemente. Y también por otro tema que me parece muy interesante, porque es un edificio que no tiene nada de neutro, un proyecto que no tiene nada de neutro. Quiero decir que me da la sensación que ofrece la posibilidad de ver a alguien que se para en un lugar, que tiene ciertas creencias y que a partir de ahí desarrolla, te diría, casi todas las partes del proyecto, de las más generales, que tienen que ver con la ubicación, ediciones de lo que podríamos llamar proyecto urbano, hasta el último de los detalles. En ese sentido, me parece que hay una serie de cuestiones a tener en cuenta muy, muy interesantes, que se transforman posiblemente en un pedido inicial antes del proyecto, que tienen que ver con el sitio, con la ubicación, con la complejidad de un terreno que no es regular, que está ubicado en un lugar paradigmático del límite de la ciudad, del límite casi periferia, que se va trabajando a partir de la preponderancia de la forma, que toma criterios sobre la accesibilidad, el fondo y figura, que va desarrollando sobre una trama más racional e imágenes que tienen que ver con situaciones más orgánicas, que me parece muy interesante, con cierta idea sobre el recorrido, sobre la ubicación de los llenos y los vacíos, sobre ciertas perforaciones, sobre cierta espacialidad que se va dando sobre todo en el cuerpo principal, que está muy bien lograda. Yo notaba, lo iba viendo cuando lo fui viendo inicialmente, y en la charla que tuvimos ayer con el resto de los profesores, también cierto manejo sobre las transiciones, los accesos, sobre cierta fluidez que tiene el edificio, que es muy, muy interesante.
veía también ciertos soportes sobre el manejo, sobre la ubicación, sobre todo de los tres cuerpos principales, que uno lo podría pensar en un formato relativamente clásico. Un terreno que es un poco complicado, vos disponés tres elementos principales de manera relativamente clásica. Incluso si ponemos el foco en el cuerpo principal que aparece girado, también tiene una disposición en el sentido clásico, podría tenerla, más en el estilo Louis Kahn, quiero decir, no en el clasicismo Beaux-Arts, sobre el cual se monta después toda una serie de estrategias que tienen que ver con un edificio netamente contemporáneo. Esa conjugación me parece muy bien lograda, muy bien manejada. Más allá de las cuestiones que tengan que ver con medidas, con funciones, etcétera, etcétera, más profundamente propias de la técnica de la disciplina, el trabajo está desde ese punto de vista muy, muy bien logrado, me parece a mí. Como todo trabajo del proyecto, fui desarrollando una serie de estrategias y llegaste a este punto y está muy bien. Vuelvo a reiterar mi satisfacción como participante del jurado de este trabajo. Habría algunas cuestiones que igualmente me gustaría ponerlas arriba de la mesa para poder pensarlas. Es netamente un edificio relacionado con la cultura, y de ahí abriría dos o tres cosas. Si yo lo tuviera que presentar ahora o contar, no sé si diría que es un edificio relacionado con el arte. Y esto no lo digo como una crítica, sino como una visión personal. Si yo lo tuviera que contar, diría que es un edificio sensual, o que extrae del arte ciertas cuestiones que tienen que ver con la sensualidad, con la sensibilidad. Y esto tal vez hasta sea más profundo que una cuestión de ponerlo dentro de la lógica de un edificio artístico. Habla también de vivas desarrollo. Se entrecorta, ¿no? Desde una visión como la mía, un poco... Paro un segundo a ver si... Ahí volviste. ¿Me escuchan Sí, ahora? que no es explícitamente me marca acá. un edificio artístico, digamos, o pensado desde el arte, decías, sino más por la sensualidad, ¿no? Claro, es como un matiz, ¿no? Pero incluso al verlo ahora en la presentación de Manuel, lo veo más desde ese lugar, que por eso digo, no es plantea una crítica, sino tal vez una visión desde donde poder también mirarlo al edificio, como si un eje muy fuerte lo notara hoy más que en los días anteriores que miré el edificio, lo notara mucho desde ese lugar. Y le quería agregar una cuestión que tiene que ver seguramente con cierto dogmatismo, con cierta posición rígida de pensar esta idea de la relación de la arquitectura en función a lo icónico del edificio. Posición rígida, estoy hablando de mí personalmente, o decir la crítica incluso que se puede ubicar. Ahí te perdimos. Decías en relación a lo icónico. Creo que sí. Sí, a lo icónico, que hay posiciones encontradas con respecto a, tal vez rígidas, ¿no? A pensar que la arquitectura debe ser o puede ser icónica. Pero también hay posiciones como, creo que se llama Schumacher, el arquitecto principal del estudio de Zaha Hadid, que defiende la idea de iconicidad dentro de la arquitectura. Y lo pongo como un debate abierto para este edificio y tal vez para el siguiente. Y también planteo mi mirada en este sentido de que de un edificio, y sobre todo la idea de arte también, tal vez podría ser cuestionador la idea de mirarla desde la idea del icono, ¿no? de una arquitectura que se transforma en icono, cuando podría ser algo más relacionado, por ejemplo, con cierta posición de cierto valor simbólico o expresivo, pero no necesariamente icónico, para que lo revisemos también entre todos y podamos abrir también ese debate. No sigo porque me estoy extendiendo demasiado y además porque se me corta el audio. Felicitaciones nuevamente y gracias por haberme hecho partícipe de esta exposición. Muchas gracias.
Gracias. Ángel, ¿querés continuar vos con el comentario? Estás muteado, ¿eh? Bueno, cómo no. Manuel, te felicito, es una propuesta interesante. La estructura ocupa un lugar importante, eso me gusta como ingeniero que la muestres y la desafíes. Voy a hacer nada más que algunas menciones como para puntualizar algunos ítems que no quería dejar pasar en tu propuesta. Digamos, esa propuesta de la estereoestructura con algún grado de inclinación muy pequeño te va a traer algunos inconvenientes para ir formando esos nudos y lograr ese ángulo tan pequeño que vos proponés. Está bien, se puede hacer, digamos, no sé si las uniones mero serían lo más conveniente, porque seguramente si googleás un poquito a las esferas vas a ver que tienen algunos ángulos predeterminados que no coinciden con tu propuesta, pero tendrías que buscar alguna otra solución para esos encuentros. Ojo, son detalles importantes. La otra cosa que me hizo un poquito de ruido en cuanto que sale de lo convencional son esos muros de hormigón en la submuración o en los muros de contención, que haces algunos paneles prefabricados y un hormigón colado ahí cuando, digamos, lo normal sería hacer un tabique de hormigón según el buen arte y mucho más sencillo y digamos funciona y está súper probado que es la forma de resolverlo. Pero en general, digamos, esa propuesta del auditorio central con una bandeja está muy buena. Me hubiera gustado que te detuvieras un poquito más en la propuesta de balancear tu recorrido en bandeja con alguna bandeja interior, digamos, compensar algo las cargas, porque estás volando 2 metros, 2 metros y algo mencionaste en esa galería, y la viga de torsión, digamos, que la tiene que soportar, tiene alguna importancia. Esas cosas te las marqué como para decir, bueno, cuando un proyecto nos viene a nosotros y manifiesta estas intenciones, tratamos de salvarlo y tratamos de que se pueda realizar, pero hacemos esta observación. Por lo demás, me resultó sumamente interesante, sumamente agradable y te felicito. Muchas gracias. Muy bien. Fabiana, ¿querés continuar? Sí. Bueno, Manuel, felicitarte por el trabajo, por el gran trabajo que hiciste y por tu presentación. Es totalmente coherente con el trabajo. Cuando nosotros los otros días recibimos el trabajo, lo empecé a mirar. Inicialmente me sorprendió porque me pareció muy emparentado con un trabajo de investigación por tu forma de abordarlo. Digo, empezabas con una problemática, te fijabas una serie de un objetivo general y una serie de objetivos específicos, y había y también una serie de citas muy pertinentes con lo que ibas desarrollando a nivel arquitectónico, a nivel proyectual. Y un tema que era recurrente, que era el arte como sanación. Entonces, bueno, a partir de eso empecé a mirar con mucho detalle todos tus trabajos y rescato, y creo que hay una relación directa entre tu sensibilidad y lo que obtuviste, el producto, ya sea en ese documento que nosotros recibimos o en este proceso de comunicación que fue tu clase de hoy. Creo que es un trabajo muy fuerte, muy interesante, con una gran carga de sensibilidad. Desde el punto de vista de comunicacional, obviamente me pareció muy logrado y muy bien explicado hoy, con cosas que había estado entendiendo parcialmente cuando lo leí, pero ahora es como que vos lo contaste en su totalidad. Como estás muy metido, es muy tuyo el trabajo. Me parecen muy bien los dibujos analíticos que empleaste para transmitir estas ideas conceptuales a través de la gráfica, cómo te animaste a eso, ¿no?
a los dibujos sensibles, las fotografías. Digo, ahora en las imágenes apelaste a pequeños videos o a fotografías con movimiento. Digo, es como que buscaste todas las herramientas y los recursos posibles, incluso en estos renders, que son difíciles con este tipo de arquitectura. Bueno, lograste mostrar tu idea. Así que creo que es un muy buen trabajo, que es un verdadero desafío desde lo formal, desde lo espacial, con el cual vos estás totalmente compenetrado. Digo, te plantaste en un lugar y lo desarrollaste con total coherencia. Bueno, vos lo planteás que también es un compromiso estructural, un poco lo comentaba Ángel hoy. Así que bueno, rescato el desafío y el afrontarlo desde una sensibilidad tuya muy personal que quedó plasmada bueno, en todo tu trabajo. Así que Manuel, te felicito mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿voy yo, Jorge, o querés ir vos? Y yo Voy cierro yo y después. después cerrarlo Yo vos, ¿te cierro. parece? Dale, perfecto. No, yo corto, pues ya así pasamos. Me parece, Manuel, primero, como todos, una felicitación y la verdad, también para nosotros, para la cátedra, tener alumnos de este tipo siempre nos llena, ¿no? Me parece que frente a algunas cuestiones que nombraba hoy Fabián respecto al tema del icono, conseguiste articular muy bien las escalas, ¿no? Fuiste con bastante suficiencia, hiciste una articulación de todas las escalas que están involucradas en esta serie de espacios y a su vez del conjunto del proyecto y muy bien apuntando al edificio como experiencia, ¿no? Me parece que ese es, si uno lo mira esto y un poco recogiendo todos los comentarios anteriores, uno se ve involucrado en el edificio, ¿no? Revisa esto, ya te digo, has conseguido un edificio que se transforma en una experiencia al recorrerlo. Y después, respecto de la comunicación y de poder contarnos nosotros el proyecto, tanto la estructura del discurso y la aplicación de los términos, y la precisión en la aplicación de los términos, me parece que también ayudó mucho, digamos, terminó de construir y de comunicar una idea que muchas veces es difícil, ¿no? Comunicar experiencias siempre me parece que involucra mucha suficiencia de quien lo dice. Entonces, siempre lo menciono, dicen que fue Aristóteles, pero tenía una frase que decía, sabe más de una cosa quien mejor la cuenta, ¿no? Entonces, en este caso, pareciera ser que de este edificio sabes mucho. Así que felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos escapamos un cachito al otro link, al mismo que usamos ayer. Dale. ¡Vamos! Gracias, amor. Bueno, Manuel, ahí estuvimos en la comisión, ya lo habíamos mirado ayer el trabajo, y la verdad que nos parecía que más allá de algunas cuestiones estructurales que es cierto, digamos, que ameritarían quizás una profundización lógica en un edificio de 9.000 metros cuadrados, en este caso nos parecía que era muy valioso el desafío que vos te pusiste, digamos, en el diseño del tema, en la articulación que el edificio propone respecto del sitio, cómo entiende las distintas escalas a las que tiene que dar respuesta, ¿no? La escala de la avenida y la escala del espacio público, ¿no? que está ofreciendo, y sobre todo esa mirada tan personal, digamos, que vos le hiciste al tema, y a la construcción del edificio en todo su desarrollo. Así que con todo esto, el edificio es un distinguido 10, así que te felicitamos. El edificio no, vos en realidad, el trabajo. Gracias, muchas Así gracias. que, y la verdad, agradecerte porque ha sido un placer acompañarte en todo el proceso, y bueno, felicitarte y mucha suerte. Muchas gracias a todos, en serio. Felicitaciones, Manuel. Gracias. Muy bien el trabajo. Muchas gracias también de parte Muchas nuestra gracias. por haber seguido con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias. Nosotros tenemos que continuar acá con el trabajo de Tomás Masaglia, digo, para que no se vayan de este canal. Y la presentación formal ya la hizo Fabiana, así que
Perdón que no podemos continuar con los aplausos, Manuel, pero vamos a tener que pasar al trabajo de Tomás. Así que Bueno, cuando quieras, Tommy. dale. Primero, felicitaciones a Manu y ahí comparto. Bueno, ahí estamos. Buenas tardes. Como ya han dicho, mi nombre es Tomás Massaglia. Voy a presentar la defensa de mi proyecto final de carrera, el cual se titula Fabricar Identidades. El edificio programático que lo va a desarrollar es una usina cultural en Tolosa. Y bueno, en primer lugar quería mencionar lo que entiendo por los conceptos de fabricar identidades y cómo desemboca en el concepto de cultura. La palabra fabricar hace referencia a producir algo de manera mecánica o natural, y por identidad entiendo que es el sentimiento de pertenencia a un colectivo. Este sentimiento creo yo que se genera a través de la cultura, que es una práctica simbólica y significativa que crea y recrea la realidad y cobra vida en las relaciones sociales. Es por esto que el tema busca fabricar identidad a través de la cultura. Y bueno, por último, el concepto de usina se torna significativo para el tema, siendo esta una planta industrial que produce algún elemento de importancia social. La elección del tema surge en principio por un interés personal, sumado a la necesidad de un espacio cultural integrador de esta escala y características en la ciudad de La Plata. Como podemos ver, hay una gran concentración de espacios culturales en el casco urbano, generando así una gran falta de equipamiento de este tipo en la periferia. Sumado a esto, reconozco como problemática la ausencia de un espacio para la cultura joven o cultura emergente en la ciudad, la cual debe llevar a cabo sus prácticas en espacios públicos como calles o plazas, o a lo sumo en algún espacio subalquilado, que genera cierta incomodidad y amontonamiento de usos. Bueno, para entender el concepto de cultura emergente, primero se debe explicar los conceptos de cultura formal y de cultura informal o espontánea. La cultura formal es aquella que ocupa espacios definidos, o sea, edificios construidos específicamente para ello. Por ejemplo, el teatro, las danzas clásicas, el cine, los conservatorios de música, las bibliotecas, los museos. Y bueno, la cultura informal es aquella conformada por disciplinas como el circo, el arte callejero, las danzas urbanas, el arte multimedia, el skate, el parkour, es decir, actividades que se encuentran ocupando espacios informales como espacios públicos o la calle. La combinación de todas estas formas de expresión da como resultado la cultura emergente, la cual aborda disciplinas vinculadas a la cultura experimental con espíritu joven, y actualmente no cuenta con un espacio de cierta escala y características para desarrollar plenamente sus actividades. Así es que, atendiendo esta problemática, toma impulso la idea de la usina cultural, generando en la ciudad un espacio para la expresión y la integración cultural y social en todas sus formas. Como mencioné al principio, el área a intervenir se localiza en La Plata, en el barrio de Tolosa. Yo elijo intervenir en la ciudad de La Plata ya que es de donde soy y noté con el paso del tiempo la continuidad de esta problemática. Considero que el barrio de Tolosa es un barrio muy consolidado, con una fuerte historia e identidad y que tiene potencial y una gran conexión regional, ya que lo atraviesan el Camino Centenario, el Camino General Belgrano y la autopista Buenos Aires-La Plata, y al mismo tiempo está en contacto con la circunvalación de la ciudad. Hablando del sector a intervenir, se trata del vacío que genera la avenida Antártida, siendo un área verde del lugar poco aprovechada con mucho potencial. Este fue elegido por su buena accesibilidad desde el barrio y la región, ya que se encuentra atravesado por la avenida Antártida, la cual conecta la avenida 7 con el distribuidor, está a una cuadra del Camino General Belgrano y de la avenida 526, que esta avenida conecta directamente con la estación de trenes, y se encuentra a pocas cuadras de la circunvalación, como de avenida 13. Además, está cerca de ciertos puntos de interés social que le dan identidad al sector, como lo son los galpones de Tolosa, el barrio de las Mil Casas, el Faro de la Cultura, el Conservatorio de Música y la usina eléctrica EDELAP, entre otros. Pasando más en específico al terreno, este se encuentra entre las calles 8, 9, 528 y la avenida Antártida. El borde más amplio de este limita con el vacío generado por esta avenida y al mismo tiempo está orientado al norte. En sus otros bordes contamos por un lado con un frente muy consolidado por viviendas bajas de 2 niveles y por el otro con el vacío que genera la usina eléctrica de EDELAP, la cual le da cierta identidad al sitio. Así es como la usina cultural se ubica intentando responder adecuadamente tanto al saneamiento como a su entorno inmediato.
Como se ve acá en la imagen, el edificio intenta respetar las alturas de los bordes y se abre al vacío de la avenida Antártida, generando una plaza de acceso hacia la mejor orientación. El edificio toma un dato identitario del sitio, con connotación negativa, como es la usina eléctrica, para transformarlo construido en un potencial y de este modo fabricar identidad en el sector. Esta usina eléctrica con los años se hizo parte del barrio, pero por lo general este tipo de plantas industriales no termina teniendo un impacto muy positivo donde se implantan. En este caso, por ejemplo, podemos notar que a pesar de encontrarse en un área verde de la ciudad, es un sector descuidado y con una imagen poco agradable para el barrio y los vecinos. Bueno, además, otro de los puntos negativos es que las plantas eléctricas no solo producen energía, sino que también generan contaminación. Es por esto que se busca realizar un edificio que reactive el sitio, brindando nuevos espacios para la comunidad, mejorando sus relaciones y reforzando vínculos, y tomando desde un primer momento las medidas necesarias para cuidar el medio ambiente, dialogando con el entorno. Esto último da lugar a la estrategia del proyecto, donde es difícil separar la idea arquitectónica de la idea estructural. Como recién mencionaba, la estrategia parte de tomar un dato simbólico e identitario del sitio y llevarlo a una reinterpretación contemporánea para hacer el edificio. También surge de la idea de potenciar el vacío de la usina eléctrica de DELAP, lo que actualmente es visto como un frente degradado. Las torres reticuladas dan una imagen repetitiva e industrial del sector, por lo que la intención es reflejar esos datos en el edificio, partiendo de unos pórticos metálicos reticulados, separados cada 5 metros entre sí, a los que se le aplicarán diferentes tipos de operaciones. Se empieza repitiéndolos en un mismo eje y modificando su altura, alargándolos en el frente que da las viviendas y dándole respuesta a ese borde, y por último buscando altura para intentar equilibrar la horizontalidad que genera el conjunto. De estos mismos pórticos colgarán los entrepisos mediante tensores, liberando así el nivel en el que es necesaria cierta fluidez espacial. Y bueno, la misma estrategia da lugar al tratamiento de los espacios públicos, generando diferentes situaciones con sectores de estar, sectores verdes y espejos de agua. Y bueno, de esta forma es como se genera la volumetría planteada para el desarrollo del proyecto. En cuanto a la estrategia para el envolvente, se busca dar al exterior cierta imagen liviana industrial, comenzando por el interior con una piel de vidrio, la cual es recubierta por fuera por paneles metálicos de chapa microperforada que se ubican de determinada manera para lograr esa relación simbólica con la usina eléctrica y también para responder a las condiciones climáticas del sitio. Acá podemos ver esa relación que genera la usina eléctrica con el lenguaje que da la usina cultural, dejando evidenciada esa estrategia planteada. Hablando ahora del programa, la usina cultural cuenta con un sector público, aproximadamente 2.100 metros cuadrados, el cual cuenta con los halls de acceso, un restaurante cafetería y un área de exposiciones temporal. El sector administrativo de 900 metros cuadrados, con oficinas, salas de reunión y un Zoom. Y por último cuenta con un sector cultural que abarca la mayoría del programa, con 5.400 metros cuadrados, conteniendo una parte educativa de aulas, taller y biblioteca, un área de sala de exposiciones y de espectáculos, y salas de usos múltiples. Bueno, cada sector cuenta con su respectivo sector de servicios, y en cuanto al sector exterior, el edificio cuenta con un anfiteatro, un área ferial y áreas de esparcimiento, dando como resultado un total de 11.125 metros cuadrados cubiertos, que acá los podemos ver representados en esta volumetría de la totalidad del edificio. Hablando ahora de lo que es la planta de acceso a nivel de la vereda, podemos ver que la modulación planteada organiza los diferentes sectores. Por un lado, contiene el sector de acceso propiamente dicho, pudiéndole ingresar desde el lado del barrio o desde la plaza. Después está el sector educativo, que contiene las aulas taller y la biblioteca. Y por último, el sector público, que este cuenta con el restaurante cafetería, que este se puede independizar del edificio para seguir funcionando a contraturno. En esta imagen vemos el sector de acceso desde la plaza al nivel 0 y la entrada al restaurante, dejando de fondo las torres de la subestación eléctrica y mostrando así la relación entre ambas usinas. Este es el área de paso y estar del sector educativo, que cuenta con los accesos a las aulas taller y abre sus visuales hacia la plaza del edificio y la avenida Antártida. Y acá podemos ver el remate de ese sector, con la biblioteca en doble altura, la espacialidad que se genera en ella,
Esta cuenta con una buena iluminación natural, generando un espacio confortable para quienes usen ese espacio. Pasando ahora a la planta de acceso bajo el nivel 0, esta cuenta con diferentes tipos de salas, como la sala de espectáculos, el microcine y las salas de exposiciones, cada una con sus respectivos apoyos, y cuenta con el acceso principal a este nivel, que se da desde la plaza para eventos al aire libre, que se genera a los -4 metros bajo el nivel de la calle. Bueno, como podemos ver en la imagen, cuenta con cierto tratamiento que genera diferentes situaciones en ese espacio y se relaciona directamente con el edificio. Acá en este corte podemos ver ese nivel del que hablaba para acceder al edificio desde la plaza, y también se puede aprovechar como posible anfiteatro para llevar a cabo algún tipo de espectáculo al aire libre o realizar alguna actividad en ese lugar. Tanto la vegetación como los espejos de agua invitan al usuario a descubrir esa plaza que va siendo intervenida en base a las estrategias proyectuales, relacionándose constantemente con el edificio. Bueno, en cuanto a la espacialidad interior buscada, en este corte podemos ver las diferentes alturas que contiene el edificio y la relación que se genera entre estos niveles. También podemos ver cómo con la cubierta se aprovecha la estructura para ubicar los techos a diferentes alturas y así enriquecer todavía más la idea de la estrategia, y bueno, también del lenguaje que se plantearon desde el principio, permitiendo también la entrada de luz cenital. Bueno, acá en esta imagen podemos ver el espacio del hall central y el resultado espacial logrado. Se intenta generar una atmósfera interior con distintas alturas, un lenguaje liviano, donde la estructura metálica sea la protagonista, dando una imagen industrial y contemporánea. En este sector de exposiciones permanente de planta baja, nuevamente podemos ver esas cuestiones, viendo también el ingreso de luz hacia el interior, los materiales utilizados que son industriales, pero que generan cierta calidez espacial. Y acá podemos ver otro sector de exposiciones en la planta superior, con las diferentes alturas que se proponen para la cubierta, permitiendo la entrada de luz cenital que se filtra por la estructura y las distintas capas de la envolvente. Y también se pueden apreciar algunas instalaciones a la vista, continuando con esta cuestión de lo industrial. Bueno, en cuanto a las tecnologías empleadas, quería empezar contando algunas de las ventajas de la construcción prefabricada, que representa casi la totalidad del edificio. Estas son, por ejemplo, la facilidad de transportar los materiales a obra, la coordinación modular, la cual nos permite diseñar el edificio en etapas y sus componentes en partes, la facilidad de montaje en obra, el hecho de tener un tipo de construcción sustentable, con menos gastos de recursos naturales, y también un rápido montaje de las partes. Hablando del sistema estructural, la estructura del edificio está planteada sobre un módulo estructural de 5 metros por 5 metros. El proceso de montaje empezaría siendo en obra húmeda, comenzando con la submuración, que se hace a través de troneras y taludes. Le siguen las fundaciones, que debido a las características del suelo en esta zona de la ciudad, elegí utilizar pilotes con cabezal de hormigón armado de 1,20 m por 1,20 m y sus respectivas vigas de arrastramiento. Luego el primer entrepiso del edificio y parte del segundo continúan con dicha modulación y se materializan también en hormigón armado, dejando previstos los pilares donde luego se vincularán los pórticos. Cuando se finaliza la obra húmeda, se procede a colocar los pórticos metálicos reticulados, dispuestos cada 5 metros entre sí, y rigidizados mediante cruces de San Andrés. Estos pórticos cubren luces de 20, 30 y 45 metros, y varían su altura total entre 10 y 25 metros. La altura de los dinteles, según el cálculo, van entre los 2 metros y los 2,5 metros, pero por una decisión proyectual opté por elegir el de mayor dimensión para todos los pórticos. Después de estos pórticos, se van a soportar los entrepisos restantes, colgados mediante tensores, liberando de estructura puntual el nivel en el que se encuentran las salas de espectáculos. Los entrepisos se resuelven mediante un sistema de paneles de entrepiso autoportante, y están conformados por perfiles PGC 150 y poliuretano inyectado, quedando por debajo a la vista un panel de chapa lisa. Estos se apoyan en las vías metálicas reticuladas de 70 centímetros de altura que continúan con la modulación que mencioné. Acá podemos ver los diferentes tipos de pórticos que se utilizaron y su disposición en un esquema estructural en planta.
Estos pórticos están conformados por perfiles tubo y perfiles tipo C de diferentes secciones dependiendo de las solicitaciones a las que se sometan. En este corte podemos ver el sistema estructural que recién mencionaba. Desde el nivel de fundaciones hasta el primer entrepiso se materializa en hormigón y del segundo entrepiso a la cubierta en metal. También podemos ver cómo queda libre de apoyos el nivel en el que es necesaria una fluidez espacial continua. Y al contar con una estructura metálica, es necesario tomar ciertas medidas de prevención que requieren estos materiales. La estructura estará completamente recubierta por una capa de pintura intumescente previa a la pintura de acabado, la cual aumenta la resistencia del metal ante el fuego, siendo una pintura ignífuga. Además, se diseñó el sistema de prevención y detección conformado por detectores de humo, sirenas y pulsadores manuales por nivel. Y con respecto a la extinción, en cada nivel se distribuyen los extintores reglamentarios y en el estacionamiento los correspondientes baldes con agua y arena. También se contemplan rociadores que se activarán de ser necesarios si se produce la combustión, y los tanques de reserva de esta instalación se ubicarán en el subsuelo de estacionamiento en los sectores del servicio. Siguiendo con las envolventes, se intenta respetar la estrategia inicial, dando una imagen liviana e industrial al edificio, dejando por dentro una piel de DBH con carpintería de aluminio y por fuera la piel metálica de paneles de chapa microperforada. Además, en ningún momento se dejan de lado los criterios ambientales y energéticos que responden a las condiciones del sitio, como por ejemplo la orientación, la iluminación natural cenital, la recolección y reutilización de agua de lluvia, la incorporación de paneles solares para abastecer de energía el edificio y contar con una fachada doble ventilada. En esta axonométrica podemos ver las capas que componen la envolvente horizontal de todo el edificio y a la vertical en las fachadas noreste y sudoeste. Estas fachadas se componen de una doble envolvente, dejando del lado interior la piel de DBH con carpinterías de aluminio y ubicada por fuera de la estructura de los pórticos, donde después se van a recubrir con el revestimiento metálico de chapa microperforada con su respectiva subestructura en perfilería C. Esta piel metálica responde a la estrategia, actuando al mismo tiempo como control solar. La piel de vidrio, de la cual recién hablaba, está diseñada para permitir el ingreso de luz natural y al mismo tiempo que algunos paños brinden la posibilidad de abrirse para generar una correcta ventilación de los espacios interiores. La envolvente de chapa microperforada da la imagen buscada para el edificio y al mismo tiempo funciona de parasol, generando una especie de fachada ventilada. Las perforaciones de la chapa varían según la orientación. En la orientación noreste cuenta con chapa perforada un 30% y en la orientación sudoeste está perforada al 50%. Bueno, en estos detalles podemos observar la conformación de la fachada suroeste y de la cubierta. En la vista podemos ver el lenguaje que generan los materiales utilizados y dónde se ubican los paños de vidrio que se abren. Y además podemos ver en el corte todos los subsistemas del edificio, desde las fundaciones, la sumuración con un revestimiento de ladrillo a la vista, el entrepiso del estacionamiento en hormigón armado, los entrepisos superiores de paneles autoportantes que se apoyan en las vigas reticuladas, el cerramiento interior de vidrio que por momentos permite la apertura de algunos paños permitiendo una adecuada ventilación, la envolvente exterior de paneles metálicos microperforados con su estructura en perfilería tipo C, los pórticos metálicos reticulados que se vinculan al hormigón mediante una pieza metálica, y sobre la cubierta unos paneles fotovoltaicos que se utilizarán para captar y aprovechar la energía solar. Pasando a la fachada noroeste, se compone también por una doble envolvente, volviendo a ser la misma piel de vidrio en el interior, pero dando al exterior con unos parasoles verticales de aluzinc. Los parasoles son de un material muy liviano y se fijan a los entrepisos y a unos soportes metálicos mediante unas piezas tensadas en sus extremos. Bueno, acá en el corte y en esta vista podemos ver cómo se ubican esos parasoles en la fachada del edificio. En esta imagen del acceso por la planta a los -4 metros, podemos observar la respuesta que da la envolvente al interior y la atmósfera mencionada que busca el proyecto, con el lenguaje liviano industrial y con la estructura a la vista que permite esa entrada de luz parcial al interior de los espacios.
Acá tenemos otra imagen desde la planta alta, en la que podemos apreciar también esa atmósfera interior buscada, la espacialidad para los distintos usos que pueda llegar a tener el edificio, bueno, la entrada de luz, los colores que se utilizan. Y bueno, pasando ahora al acondicionamiento térmico del edificio, por un lado se pensaron las estrategias de acondicionamiento pasivo antes mencionadas, con el objetivo de reducir lo más posible la utilización de algún sistema activo de climatización. Igualmente el edificio cuenta con un sistema central de fan coil condensado por aire. La ubicación de la planta térmica es en el subsuelo técnico, ubicando ahí las máquinas enfriadoras. Y las cañerías suben por plenos ubicados en los bloques de servicio, y en cada planta se distribuyen por los conductos a la vista a partir de una UTA zonal y unidades terminales. Hablando ahora de las cubiertas, en este detalle podemos ver cómo se resuelven las diferentes alturas, permitiendo así el acceso de luz cenital a los espacios que contienen por debajo. Se plantea todo el cerramiento por fuera de la estructura y los caminos de desagüe en paralelo a los mismos, desembocando en los extremos en sus respectivos embudos. La estructura secundaria de esta está conformada por perfiles C, los cuales le dan la pendiente necesaria para dirigir el agua a las canaletas. Acá en la perspectiva podemos apreciar mejor el camino de desagües que recién decía, y las distintas capas de la cubierta, con su estructura, su aislación y bueno, la terminación. Y acá tenemos una planta hecha su estructura de la cubierta, donde podemos ver cómo se aprovecha la modulación del edificio para diferenciar las alturas de los techos. La usina cultural intenta ser lo más autosostenible posible, y por eso el edificio cuenta con sistemas de recolección y reutilización de recursos para generar el menor impacto ambiental posible. Por un lado, se aprovechan las grandes cubiertas para la recolección de agua de lluvia a través de las canaletas que poseen en paralelo a su tramo más largo. Luego el agua es redirigida hacia los tanques de filtrado y cisternas ubicados en el subsuelo técnico, y después el agua recolectada es reutilizada para el riego de las áreas verdes del edificio y para el abastecimiento de agua de los depósitos de los sanitarios. Y en cuanto a la energía eléctrica, se plantea la recolección y utilización de energía solar a través de la implementación de paneles fotovoltaicos. La energía recolectada por los paneles se transforma en energía eléctrica y se utiliza para abastecer el sistema de iluminación del edificio. Se utiliza un sistema que no se conecta directamente a la red eléctrica, sino que una vez transformada la energía solar en energía eléctrica, se conecta a los circuitos de iluminación. Cuando la energía solar no es suficiente para abastecer el circuito, la energía de la red entra en juego para mantener el funcionamiento del edificio. Bueno, para ir cerrando, es así como desde la primera idea, pasando por todo el marco teórico, sumado al desarrollo técnico del edificio y su programa, se genera ese espacio para la expresión y la integración cultural y social que se busca para la periferia de la ciudad. La usina cultural no deja de lado en ningún momento el diálogo con el entorno inmediato, ni pierde de vista las cuestiones medioambientales, actuando sobre estas en base a los criterios correspondientes. Conformando distintos espacios públicos para el barrio y atendiendo todas las necesidades de los ciudadanos, el edificio pretende reactivar el sitio, potenciando lo que era un frente degradado para la ciudad. Y para terminar, me gustaría citar una frase de Jean Nouvel, que dijo: "Para mí cada proyecto es cultural. Habitar un espacio arquitectónico, simplemente vivir en él, es un acto cultural". Eso fue todo. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer a todos los que me apoyaron para llegar hasta este momento. Así que nada, gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. Muy bien. Gracias, Tomás. Vamos con Fabián. Bueno. ¿Qué tal, Tomás? Bueno, ¿qué tal? Muchas felicitaciones también por este pedazo de trabajo que presentaste, este proyecto final de carrera que, como decía en el caso de Manuel, tiene muchas virtudes de todo tipo, pero me gustaría poner el acento en aquella que nos obliga a reflexionar, que son para quienes cumplimos un rol docente también una especie de clase que nos permite compartir con el resto de los docentes, con los estudiantes, y que nos abre posibilidades de... Es lo más interesante que tiene esto, ¿no? Poder seguir todo el tiempo estudiando y
y visitando, revisitando ideas. Y creo que este trabajo tiene esa virtud, sobre todo virtud para poder participar y estar en este proyecto final de carrera, y tiene un problema porque tenemos que ser muy breves, así que de todas esas cosas que abre este proyecto me centraría inicialmente, con dolor diría, porque tiene tantos temas para poder tratar, me centraría solamente en 3. El primero es una cuestión más técnica, muy interesante, que podría denominarla una cuestión de orden dentro de la arquitectura, o de soporte, te diría, que le da una cierta síntesis a tu trabajo cuando lo pienso a partir de cierta trama organizativa que tiene, que está pensado como una especie de franja sobre la que vos vas desarrollando la totalidad del ejercicio, y que en parte lo asociaba a muchos trabajos de un arquitecto que se llama Eduardo Arroyo, que desde hace bastantes años, con su estudio que se llama Nomad, vienen trabajando en esta lógica, pero en general trabaja bajo la idea de un tapiz, con lo cual lo hace un ejercicio bidimensional solamente. Y que da muchas posibilidades que vos en parte las fuiste aprovechando, de cómo organizar el espacio colectivo alrededor del edificio, con las llegadas, con la relación con el sitio a partir de la complejidad que va teniendo con el resto con las calles o con las conexiones que va teniendo con la ciudad. Desde ahí en adelante, incluso hasta la estructura o la propia imagen del edificio, con lo cual tu edificio tiene además la virtud de que esa trama de franjas que se van un poco moviendo, también te permite permite transformarse en una trama espacial, que te organiza no solo el tapiz, la planta baja o alguna de las plantas inferiores, sino que te organiza tanto la imagen total del edificio como la espacialidad. Y este es el segundo punto, muy evidente posiblemente, pero muy interesante también, que es el de la espacialidad. Tuviste en algún momento en el recorrido, me pareció a mí, o es porque lo estaba pensando, que lo acentuaste, ¿no?, como uno de los ejes fundamentales del edificio. Porque a partir de esta organización tridimensional, el trabajo en la espacialidad del edificio también es uno de los ejes fundamentales. A partir de la piel, que va dando una espacialidad de escalas relativamente variables, ¿no?, con lo que uno puede pensar si ahí aparecen todas esas estrategias de plataformas, de bandejas que van dando distintas espacialidades, cuántos espacios tiene este edificio interior, o cuántos edificios tiene contenido dentro del edificio mayor que hace como de contenedor. Con lo cual estaríamos hablando de cierta diversidad que da muchísima riqueza exterior y fundamentalmente interior. Esto va generando además posibilidades que tienen que ver con cierta atmósfera que va juntando la idea de la sensibilidad de la luz que entra, la idea de instalación, de industrial que tiene el edificio, etcétera, etcétera, que le van dando, creo yo, mucha calidad espacial asociada a todo lo que vos fuiste proponiendo, fuiste contando en el edificio. Y por último, otro de los temas también evidente, pero que me interesa destacar, que es la relación que vos establecés con el sitio a partir de una estructura existente. Que no es un tema menor, porque no estás tomando un edificio consolidado y que es patrimonio histórico de la ciudad, sino que estás tomando algo que hasta podría, en alguna estrategia proyectual se podría plantear como, me conecto con esa instalación a partir de un paredón que lo deje del otro lado de tu propuesta proyectual. Y vos lo incorporás, no solo que lo tomás como dato, sino que planteás casi un edificio o una propuesta que lo tiene como parte espacialmente y desde la cuestión de la imagen, con lo cual me hace recordar un poco aquella relación que se establecía en el Congreso de la UIA del 96 con el terrain bag, con este concepto que en el texto original después se tomó, y hay infinidad de proyectos que lo toman como base, proyectos de investigación, textos y algunos proyectos, con los cuales nos hace reflexionar sobre la ciudad. El texto original no llega a descubrir cuáles son los elementos arquitectónicos que abren el terrain bag. Lo plantea desde la fotografía, son los fotógrafos quienes pueden captar esas imágenes, y no los arquitectos. Pero en una ciudad que va avanzando desde lo tecnológico y que va creando mucha obsolescencia programada, es fundamental tener que pensar qué hacemos con estos cacharros que están en la ciudad
Y ahí aparece esta virtud que vos estableces. Estás queriendo ver de qué manera tomamos esos artefactos que van quedando como de costado dentro de la ciudad y estás tratando de ver de qué manera se incorporan. Y esto es una actitud que me parece que hay que valorarla notablemente. Y te felicito por esto fundamentalmente y por las dos instancias anteriores, la del soporte, que tiene que ver con cierto orden, la de la espacialidad, y de pararte de frente, eligiendo un lugar y poniéndote en este terreno y teniendo la valentía de decir, bueno, a ver qué hacemos con esto. Así que felicitaciones y muchas gracias por estos minutos viendo tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Sí, Ángel, ¿querés continuar? Bueno, cómo no. Bueno, Tomás, nuevamente vemos un trabajo donde la estructura tiene una importancia vital. Me parece muy bien, muy agradable. Ya te digo o repito lo que dije anteriormente. A los ingenieros nos gusta disfrutar de las estructuras, así que eso está muy bien. Y mi comentario es simplemente de lo que está bien ya, ¿qué voy a decir? Voy a hacer algún llamadito como para que te suene o que pienses. Los pórticos que has planteado están bien, funcionan, están bien ubicados y cumplen su función. Lo único que, fíjate, son estructuras que si bien resisten, tienen mucha deformación, o sea, hay que tener en cuenta ese detalle, porque ese planteo de colgado de tensores a los niveles intermedios, por ahí te generan vibraciones o cosas, efectos secundarios que no hacen a la estabilidad, sino hacen al confort. Eso hay que tener en cuenta. Y lo otro, esos pórticos grandes de 45 metros, sobre todo el que está compuesto, que llega a sumar 75 metros, que creo que es en el sector de bibliotecas y talleres, yo me fijé en detalles y ahí se permite algún otro pórtico transversal como para disminuir esas luces y no ir a semejante longitud donde por ahí se acentúa este hecho de deformaciones o vibraciones que te pueden llegar a perjudicar. Los entrepisos prefabricados o lo que vienen en el comercio, hay que tener cuidado también cómo se montan, cómo se enganchan, cuál es la forma de vincularlos y la continuidad, etc. Ahí hay algunos de esas placas que a veces no se en la longitud que uno quiere. Bueno, hay que prestar atención un poco a esos detalles. Y finalmente, esos pórticos tan grandes y tan lindos que son, no los mostraste bien como los armás, digamos. En tu propuesta en el comienzo decís que son transportables, son de alguna forma, me imagino que se arman en taller y después con esas longitudes hay que empalmarlos en algún lugar y montarlos. Bueno, eso también requiere toda una tecnología que hubiera estado buena aprovechar y mostrarla, ¿no? Así que puntitos nada más para que el día que te toque un proyecto como este y plantees un pórtico de 35 metros o 40 metros, seguramente cuando lo veas montado te vas a asustar porque son longitudes, imagínate que son media cuadra más o menos. Pero bueno, acordate que en algún momento te hicimos alguna mención. Te felicito y ojalá que tengas mucha suerte y se concreten estas obras. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Muy bien. Bueno, gracias. Fabiana. Bueno, sí. Tomás, muy buena la presentación tuya, muy bueno el trabajo. Yo quería rescatar algunas cuestiones que me parecieron, desde el punto de vista comunicacional, muy claras, y creo que tiene que ver también con tu posicionamiento frente al tema y a la arquitectura, ¿no? Esto de fabricar, la generación de un orden, de un ritmo, de algo repetitivo, pero que parte de tu orden, de tu forma de proyectar, de tu forma de sentir la arquitectura y crearla. Digo, creo que el trabajo se caracteriza por un gran orden en todas las escalas de abordaje,
Y por otro lado, por una gran profundidad de análisis. Es como que no dejaste ningún cabo suelto. Estuviste analizando todo y lo mostraste recién de una manera también muy clara y ordenada. Así que bueno, eso me parece que son puntos muy importantes porque hablan de tu actitud frente a la arquitectura. Por otro lado, algo que decía Fabián, y es el tomar la preexistencia de esta usina eléctrica. Vos decís en algún lado fabricar identidad, tomarla como referente. Vos iniciás el trabajo con algunos conceptos que me parecieron muy interesantes, hablás de cultura emergente, hablás del barrio, y hablás primero de la región de Tolosa, y después te metés en el barrio, y entendés claramente cómo ese barrio está estructurado, está ordenado, y cómo se genera casi ese vacío urbano al que le vas a dar respuesta con este edificio, sin desconocer esta preexistencia, que bueno, como decía Fabián, no es un edificio patrimonial, es un edificio utilitario, pero digo que te sirve a vos como pauta también para proyectar tu obra, y a eso te jugás, siempre en el marco de ese orden, de ese entender la arquitectura de una forma ritmada, bueno, y que da como resultado esta imagen que estamos viendo. Así que me parece que es un trabajo muy interesante, muy bueno, que te posiciona muy bien como nuevo arquitecto, y porque haces, repito, este abordaje integral y un producto muy interesante. Así que bueno, te felicito, Tomás, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Voy yo, Jorge, y después vos cerrás. Dale. Bueno, Tomás, sí, yo también te voy a felicitar. En mi lugar tiene que ver con todo tu proceso, ¿no? La verdad que has demostrado, digamos, en el trabajo esa actitud que has tenido siempre como estudiante. Recuerdo esas primeras conversaciones cuando se te ocurría que esto de la usina podía ser un dato a favor, digamos, de ese lugar, y nos convenciste, porque en realidad se ve, digamos, ahora mirándolo, ahora con el diario del lunes es más fácil, pero la verdad que en aquellas primeras conversaciones era bravo, digamos, interpretar que desde ahí se podía sacar un tipo de edificio con una sensibilidad puesta en el espacio y digamos, cómo en ese compromiso vos fuiste trabajando y te lo tomaste como desafío para llevarlo hasta a la propia atmósfera que vos contás de esos espacios interiores, y que se ve, la verdad que el edificio en ese sentido está muy bien mostrado. Así que, bueno, por mi parte, felicitarte, porque la verdad que nos convenciste, y bueno, está muy bien el resultado, así que te felicito. Bueno, muchas gracias, Nora. Vamos al otro link, así nos escapamos un cachito y cerramos. Dale, ahí vamos. ¿Falta alguien, Nora? Estaba mirando Florencia, no, ahí está Fabiana, no, ya. No, Fabián falta. No, estoy. Ah, está, no te vi, perdón. Sí, estamos todos. Bien. Facundo. Está grabando ya, ¿no? Perdón. A ver, Tomás, bueno, felicitaciones de parte mía, y seguramente también siempre aprovecho para recordar a todo ese equipo que va siguiendo estos proyectos y que está a cargo del PFC, porque la verdad que hacen un trabajo que cuando se ven los resultados también asombra, ¿no? Siempre uno los ve en una tarea que es casi silenciosa muchas veces, pero que me parece que a ustedes los acompaña y produce este tipo de resultados. Mis felicitaciones, y esta última imagen un poco habla también de todo una especie de resumen de lo que han mencionado los distintos profesores, ¿no? Uno nunca elegiría, o sea, uno pondría el edificio por delante del resto de las construcciones que hay, y sin embargo vos elegiste casualmente poner esas torres de electricidad
un poco acompañando al sentido de todo tu edificio. Me parece que ahí está, en esa mirada es donde comenzó el proyecto, y en esa mirada también, en este camino un poco del sitio a la idea, de la idea a la forma, y de la forma a la idea construida, que en última instancia termina siendo esto, una idea construida, me parece que es donde están los méritos de este proyecto. Así que dos cuestiones que has aprendido, creo entender, es hacerte cargo de un problema, tener un registro, un diagnóstico sobre ese problema en la ciudad, y a partir de ahí construir espacio. Me parece que si eso lo has podido conseguir este proyecto, es un aprendizaje que te va a durar para todo tu desempeño en la disciplina. Felicitaciones, Tomás, y la nota para la evaluación para este proyecto es de 10, así que te felicitamos nuevamente. Un abrazo a todos los que te han mirado y seguramente a tu familia que te ha acompañado en este camino. Bueno, Jorge, bueno, muchas gracias. Gracias a todos, al jurado, y bueno, como decías vos, a los profes que nos acompañan en todo el trayecto este. Así que bueno. Bueno, felicitaciones, Tomás, y gracias a los profesores, a Fabián, a Ángel y Fabiana, que nos siguen enseñando, nos enseñan a mirar. Nos enseñan a mirar muchísimo, así que los vamos a seguir convocando, si no interrumpimos siestas y demás que siempre hay en el medio. Gracias a ustedes. Felicitaciones, Tomás. Bueno, gracias. Chao a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.